Saludos, mis estimados amigos y hermanos. Es un placer para nosotros compartir justamente la última lección de ese trimestre. Por todo el trimestre hemos estado estudiando el libro de San Juan y ahora nos toca la lección número 13 que tiene que ver con el epílogo, conocer a Jesús y su palabra. ¿Qué te parece Génesis, el título de la lección última? Hermoso, pero antes de comentar, yo creo que deberíamos de orar. Fantástico. Vamos a tener una oración. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida. Gracias, Señor, por habernos enseñado a través de todo ese trimestre la persona, quién es Jesús y quién eres tu Padre Santo. Bendícenos a través del estudio de tu palabra y que, Señor, tu Espíritu Santo siempre continúe enseñándonos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi estimada Génesis, como le he dicho a nuestros amigos y hermanos que nos ven, acerca de que esta es la última lección y que tiene que ver con conocer a Jesús y su palabra. Me llama la atención este título, porque habla de conocer a Jesús y su palabra. Y creo yo que a través de todo el trimestre, Juan nos ha mostrado acerca de Jesús y acerca de Dios. Eh, ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo. Y Juan mismo da el resumen de todo su evangelio en Juan capítulo 20, versículo 31, donde él dijo, estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan se resume en quién era Jesús, en sus dos identidades. Muy bien. Jesús como el Hijo de Dios en términos de naturaleza y esencia, y también Cristo como el Mesías que Israel había esperado con ansiedad desde el Antiguo Testamento. Interesante. O sea, con otras palabras, nosotros en esta lección que tú prácticamente nos vas a compartir, vamos a ver los dos lados. La parte divina de Jesús, lo que es Jesús como persona y obviamente su ministerio, o mejor dicho, su lado mesiánico. Continúa. Sí, Juan abre su evangelio declarando que Jesús es el verbo, la palabra, y que antes de que nuestro mundo fuera creado, Él estaba con Dios. El griego es más explícito, diciendo estaba cara a cara con Dios. Pero Jesús o el verbo también posee la esencia divina. No es Dios la persona que andaba antes de que nuestro mundo fuera creado, pero sino es distinto a la persona que estaba al lado. O sea, es distinto al otro Dios. Al otro Dios. Por decirlo de esa manera. Por decirlo de esa manera, lo explicaré más adelante. También Juan declara que Jesús o el verbo es el monogenes. Él es el único hijo de Dios por esencia. Aquí hay algo muy interesante. Mientras la fidelidad de Cristo se distingue por esencia, por naturaleza, Él es el hijo de Dios por esencia, no un rol adoptado o por creación, como nosotros somos hijos por creación porque fuimos creados por Dios, o hijos por adopción, porque cuando creemos en el Señor Jesucristo y en el Evangelio, somos adoptados en la familia de Dios. La fidelidad de Cristo se centra es que Él es el Hijo de Dios por esencia. Él es la misma imagen de la substancia del Padre. Interesante. Y porque Él es el Hijo de Dios, Él posee todos los atributos de la esencia divina. La esencia divina es única en su clase, difiere a nuestra esencia humana y la esencia de los ángeles. Por eso Jesús, con confianza y con autoridad, Él decía declaraciones como, yo soy la fuente de la vida. Porque como el Padre es la fuente de la vida eterna, también Jesús lo es. Y porque Jesús lo es, nosotros cuando creemos en Él, Jesús nos hace partícipe de esa vida eterna. Amén. En el día de la resurrección que se cumplirá en su totalidad. También a través del Evangelio de Juan, como yo lo había dicho antes, Jesús hace declaraciones que afirman su deidad. Él dice, yo soy el pan de vida. No solamente está diciendo, yo soy tu sustentador y proveedor, un título exclusivo
que se le dedicaba a Dios, pero también él dijo, el que no come de mi carne, que está hablando de su persona, no va a tener vida eterna, no va a entrar en los reinos de los cielos, porque Él es la fuente de la vida eterna. También Él dijo, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El rey David usó ese título para describir a Dios en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. También Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y en Juan capítulo 14, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino, el único medio de salvación, que eso enfatiza que iba a ser el sacrificio. También Él es la verdad. En el Antiguo Testamento se decía que Dios es la verdad porque su carácter es confiable y podemos confiar en Él, su misericordia. Jesús se aplicó ese título a Él y también yo soy la vida. Básicamente Él es la vida, Él es la fuente de la vida eterna. Obviamente, como Jesús hacía declaraciones que afirmaba su deidad, los judíos se molestaron porque ellos decían, ¿cómo es posible que te estás igualándote a Dios? Tanto así que en algunas ocasiones quisieron matarlo. Pero aquí es donde el Evangelio de Juan es más teológico que los otros 3 evangelios. Jesús nos da un vistazo sobre lo que se llamaría en el siglo II y el siglo III la doctrina de la Trinidad. Jesús dice, es verdad que los judíos tenían razón, hay un solo Dios, pero en el Nuevo Testamento Jesús revela más de ese Dios. Sí, hay una sola esencia divina que es único, que no es nada en su clase, pero en esa esencia divina hay 3 personas distintas uno al otro. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son 3 personas distintas. Dios el Padre no es Dios el Hijo no es el Dios Espíritu Santo, and viceversa. Dios el Padre envía a su único Hijo por esencia a morir por nuestros pecados. Y Dios el Hijo, cuando él estaba despidiendo de sus discípulos, le dice que aunque Él va a ascender a los cielos, iba a mandar al Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, que iba a enseñar sobre Él, que iba a glorificarlo y que iba a convencer del mundo del pecado. Y ahí hay un solo Dios, pero 3 personas. Se conserva la unidad de Dios, pero hay 3 personas distintas. También la otra identidad que Juan enfatiza mucho en su evangelio es que no solamente que Jesús es el Hijo de Dios, que tomó nuestra naturaleza humana, pero también era el Mesías que fue profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. A través de su evangelio, Juan, él básicamente alude a las profecías y a los requerimientos que se encuentran en el Antiguo Testamento que el Mesías venidero tenía que cumplir y lo compara, lo alude, con las señales y con las palabras de Jesús. Hay 7 señales que Juan se enfatiza mucho para no solamente resaltar la divinidad de Cristo, pero sino también su mesianismo. El primer milagro es transformar el agua en vino. Y básicamente eso alude a una profecía mesiánica que se encuentra en Isaías capítulo 25, donde se asociaba la abundancia del vino con la llegada del Mesías. También en los 7 milagros de Jesús vemos cómo Jesús sanaba a los enfermos, sanó a un ciego, resucitó, sanó a los paralíticos. Y si uno va más en los evangelios, hay más milagros de esa clase. Y eso alude mucho a las profecías que se encuentran en Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 61, que el Mesías iba a hacer milagros de esa clase y que en esa forma metafórica iba a librar a los cautivos, iba a predicar el año favorable del Señor. Y básicamente Juan se concentra en eso, porque él dice, no solamente es el Hijo de Dios, pero también sino es el Mesías. Pero a diferencia del Mesías que esperaban los judíos, que iba a librarlos de la opresión romana y que no iba a morir, Juan básicamente dice, caballeros, el Mesías tenía que morir.
Y obviamente, como lo dicen los 4 evangelios, Cristo murió. Y Cristo mismo aludió su muerte. Le dijo a Nicodemo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como la serpiente de bronce que fue levantado en el tiempo de Moisés. También Juan, que cuando Jesús ya estaba muerto, en Juan capítulo 19, y los soldados romanos para averiguar que él estaba muerto tuvieron que traspasar su costado y salió agua. Juan dice en Juan capítulo 19, versículo 36, versículo 30, capítulo 19, versículo 36, versículo 37 dice, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, huesos no quebrantaréis de él. Aquí Juan está aludiendo a un Salmos. Jesús no murió no le quebrantaron sus huesos. Ya. Y también el versículo 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan aquí está aludiendo a Zacarías capítulo 12, versículo 10, donde él dice, el profeta Zacarías dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como a quien se aflige por el primogénito. Zacarías capítulo 12, versículo 10, habla del Mesías, que el Mesías iba a ser traspasado y que la gente iba a llorar por su muerte. Aquí dice hijo unigénito. Jesús era hijo unigénito de Dios, y cuando él murió, la gente que creyeron en él, su madre, las mujeres, José de Arimatea, Nicodemos y sus discípulos y la demás gente, lloraron por su muerte. Claro. Lloraron mucho por su muerte. Y Juan recortó esos textos del Antiguo Testamento y se los aplica a Jesús. Dice, Jesús es el Mesías. Él hizo milagros, pero él tenía que morir por nuestros pecados antes. Tanto así que no, Juan, en los principios de los capítulos de Juan, él escribe como Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero que ha de venir de quitar el pecado del mundo. Pero, desgraciadamente, aunque Jesús hizo muchos milagros y hablaba con autoridad, declaraba que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Mesías, hubieron gente que no creyeron en Él. El Sanedrín, que eran miembros muy sofisticados en las cosas de la Tanakh, de la Torá, no creyeron en Él. Y ellos mismos fabricaron una trampa para que Él muriera en las manos de los romanos, por el juicio romano. También hubieron gente que aunque vio que Jesús hacía milagros como la multiplicación del pan, dejaron, porque ellos esperaban un Mesías que, vamos a quitar a los romanos de su posición, y Jesús decía, yo soy el pan de vida, y hablaba de cosas espirituales, no quisieron ser parte de su ministerio, no creyeron en Él. Pero también Juan muestra de otra gente que sí creyeron en Él, los discípulos que aceptaron el llamado. Juan, el autor, junto con su hermano Jacobo, que fueron los primeros discípulos. Tenemos a Natanael, que creo que Jesús era el Mesías, solo por una plática que tuvieron. Y también tenemos a la mujer samaritana, que aunque ella sea una samaritana, y obviamente la rivalidad entre los dos grupos, samaritano-judío, aceptó la identidad de Jesús como el Mesías, o como ella dice, el profeta que fue profetizado en Deuteronomio capítulo 18, y evangelizó a sus conocidos en la ciudad samaritana. Y los samaritanos, a diferencia de los judíos que siempre pedían por señales, no pidieron por señales, hasta invitaron a Jesús que predicara. Y también tenemos a Nicodemo, que aunque Nicodemo al principio no sabía cómo reaccionar a las declaraciones de Jesús, finalmente él sí, junto con José de Arimatea, otro líder del Sanedrín, aceptaron la divinidad y el mesianismo de Jesús, tanto así que José de Arimatea enterró a Jesús en la tumba. Y también Nicodemo también invirtió en las especies, y también ellos fueron claves en los años formativos de la iglesia cristiana. Okay.
Y también tenemos a los discípulos que lo siguieron por 3 años y medio. Y aún que Jesús, si uno lee el libro de Juan, estaba molesto con los judíos que no creyeron en él, Jesús les iba a dejar la última señal. Y algunos eruditos lo llaman el octavo milagro o la octava señal, porque Juan organizó su libro con las 7 señales de Jesús. Y Jesús iba a resucitar. Jesús ya le había profetizado a los judíos que destruyesen a este templo y en 3 días iba a restaurarlo. Y Juan le explica, estaba hablando de su cuerpo. Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. Desafortunadamente, la gente, el Sanedrín, la gente que lo condenó a muerte, no creyeron en él. Pero fortaleció la fe Jesús en lo que creían en él. Sus discípulos le renovó una esperanza, otro empuje para predicar el evangelio de Jesús y a los otros demás creyentes. La resurrección es la clave de todos los 4 evangelios, no solamente de Juan. Es el clímax porque no solamente Jesús pagó nuestras deudas, sino conquistó la muerte. Amén. Pero a diferencia de los otros evangelios, mientras el evangelio de Lucas termina con la ascensión de Cristo, y Marcos, bueno, el fin largo de Marcos termina con la ascensión, mientras el fin corto de Marcos termina con la tumba vacía, y Mateo, el evangelio de Mateo, concluye con la gran comisión que Jesús le da a sus discípulos a predicar a todos. Juan capítulo 21 termina con una anécdota personal que Juan mismo presenció. Desafortunadamente hay que recordar, y Juan capítulo 21 lo alude porque Juan lo menciona, Pedro había negado al Señor Jesucristo 3 veces. Hasta lo insultó para no ser asociado con él. Pedro estaba muy arrepentido y muy contrito, y ese sentimiento de negar a su Salvador nunca lo dejó. Tanto así que se manifiesta en sus epístolas. Pero en versículo 15 en adelante, Jesús lo restaura. Jesús le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Pedro se sentía tan mal lo que había hecho, pero Jesús lo restaura, diciéndole en otras palabras: tú tendrás un rol en el ministerio de predicar el evangelio. Yo no te he abandonado, yo te perdono y te restauro, y estarás predicando. Y eso fue cierto en Hechos capítulo 2. Quien da el sermón en el día del Pentecostés fue Pedro. Y Pedro, que negó a Jesús 3 veces, públicamente le dice a todos los judíos que habían venido parte del mundo en el día de Pentecostés que Jesús era el Mesías, que había sido crucificado y que había resucitado. Él predica y él da el primer sermón de la iglesia cristiana, que ya había sido, que era como su día de inauguración. Y esto se aplica en nuestra vida, porque hay gente que se siente tan arrepentida por ciertos pecados que piensa: oh, el Señor Jesús no me va a perdonar este pecado porque yo he ido tan lejos. Pero Jesús siempre da una oportunidad. Si uno se arrepiente y te restaurará, te va a restaurar, te va a redimir, porque el evangelio de Jesús es que Él murió por nuestros pecados, y porque Él resucitó y ascendió a los cielos, y Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. Nosotros tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y también dejar que el Espíritu nos transforme, y también al final ser copartícipe de esa vida eterna en el día de la resurrección. Y hay un detalle, mi estimada Génesis, y es esto. Por ejemplo, algo que me llama la atención en este caso es que a pesar de que Pedro había negado a Jesús, Jesús lo perdona y lo restaura. Y esto nos enseña a nosotros que muchas veces
nuestros amigos o hermanos en que confiamos nos puede traicionar o tal vez nos puede negar o puede ser algo en contra de nosotros. Y eso nos enseña que nadie es confiable. Pero sin embargo nosotros debemos de aprender a amar aún a aquellas personas que Sí. nos sea, a veces es difícil de amar, a aquellas personas que nos han traicionado, nos han negado. También hay que seguirlos amando como Jesús nos enseña. Sí. Y Jesús restauró a Pedro en el ministerio. No lo puso él como cabeza, simplemente lo restaura, diciendo que tú Sí. serás parte del ministerio, ¿no es cierto? Él Ya, necesitaba que escuchar sus palabras. También Jesús le profetiza que Pedro iba a glorificarlo en su muerte, claro. que él alude a la crucifixión y la tradición cristiana sí declara que Pedro sí murió crucificado, no así, pero sino al revés, Sí. o cabeza para abajo, pies para, Sí, sí, para sí. arriba. Obviamente Pedro tuvo una transformación maravillosa, pero también Jesús nos enseña algo y también Juan lo menciona porque se conecta a él, que él es el autor del Evangelio. Pedro le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con Juan? Porque parece ser que Juan estaba escuchando la conversación y Jesús le dice, no te preocupes por Juan. Sí, hasta Jesús le dije, si quieres que él quede hasta que yo venga, ¿qué ha de ti? Sígueme tú. En otras palabras, le está diciendo Pedro, enfócate en la misión que te he dado. No te enfoques en otras personas. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta persona o qué misión le voy a dar? Y eso se aplica hacia nosotros, porque algunas veces estamos enfocados en otras personas diciendo, ¿y qué tal de persona B, persona C, persona D? Pero Jesús dijo, enfócate en lo que te he dado, no enfócate en las demás personas, de ellas yo me encargaré. Y aquí, el 23, aquí Juan ya da sus notas personales, the author's note, por decirlo así. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Parece ser que algunos hermanos malentendieron las palabras de Jesús, que él no iba a morir porque iba a ver al Señor en gloria. Pero Juan aclara aquí, mas Jesús no le dijo, no morirá, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Juan no vio que Cristo viniera en gloria en un sentido literal, porque Juan murió, él fue el último apóstol que murió, él no vio el martirio, pero sí Juan vio la segunda venida de Cristo en otra forma. En visión. En visión. El Apocalipsis, cuando exiliaron a Juan por no adorar al emperador Domiciano y lo quisieron matar, y no lo pudieron matar, lo mandaron a una isla, a la isla de Patmos. Juan vio los últimos eventos finales de nuestra tierra que iba a pasar y sí vio la segunda venida de Cristo. Y más allá, la restauración, allá, la tierra nueva. De la tierra. La nueva Jerusalén. Vio todos los eventos. Y la destrucción del mal después de los 1000 años. Sí. Muy bien. Y acá dice 24, este es aquel discípulo que da testimonio. Él está terminando su evangelio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Ya para el tiempo de Juan, que se dice durante los años 80, 90, ya se estaban diciendo cosas sobre quién era Jesús y cosas falsas. Algunos decían que Jesús, el humano, era distinto al Cristo, que era un poder divino. Y Juan dice, no, yo habité con Cristo 3 años y medio, conviví con Él, yo presencié sus milagros, yo escuché sus palabras. Por eso Él dice, este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero porque él presenció todo el ministerio de Jesús. Y el 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan solo describió 7 señales. Así estructuró todo su evangelio. Pero Juan le dice, señores y señoras, ese no eran todos los milagros. Hay muchos más que hasta él es una hipérbole. Él dice que si yo comenzara a escribir cada cosa en detalle, no cabrían las historias de él en la tierra. En la tierra. Y él termina con amén.
que así sea. ¿Cuál sería la conclusión de toda la lección? ¿Cómo se aplicaría a nosotros? ¿Qué lección nos deja? Yo creo que en vez de una conclusión es una pregunta, Oh, muy bien. porque el propósito del libro de Juan era enfatizar que Jesús era el Hijo de Dios, que tomó nuestra naturaleza humana, era el Mesías y murió por nuestros pecados, murió de una manera vergonzosa, pero resucitó con poder y gloria. Y que gracias a Él, porque Él resucitó, nosotros podemos ser copartícipes de esa vida eterna. Pero ahora la pregunta es, ¿seremos como los judíos que negaron muchas veces la divinidad, el mesianismo y el sacrificio de Jesús? Aunque ellos vieron señales, hablaron con Él y Jesús trató de convencerlo. ¿O seremos como los discípulos, como Nicodemo y José de Arimatea y la mujer samaritana, que aceptaron al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y su Salvador? Esa es la verdadera pregunta. Amén. Bueno, vamos, muy linda lección, Génesis, me impactó sinceramente. Me gustaría que termináramos con una oración. ¿Te gustaría orar a ti o quieres que yo ore? Yo puedo orar. Sí, claro que sí. Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestros pecados y purifícanos. Señor, gracias porque tuvimos el estudio de tu palabra en el último sábado de este año. Gracias porque pudimos repasar y meditar en los dos hechos más importantes de la historia, que tú eres el Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados, que tú moriste y resucitaste y ahora estás intercediendo ante nosotros, intercediendo por nosotros ante el Padre. Señor, ayúdanos a transformarnos cada día a tu imagen. Y Señor, ayúdanos que podemos estar de pie en adelante hasta que el día que muramos y que podemos ser copartícipes de esa vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados amigos y hermanos, hasta pronto, hasta la próxima trimestre. Dios me los bendiga. Chao. Bye.